No, eso creo que es el internet. Sí. Usted me avisa nomás. Bueno. No se escucha muy bien. Lo único que esté del celular o que esté cerca del router donde está el wifi. Tato, Gucci, tato, Sí. Sí, creo que ahí se me escucha mejor. ¿Cómo? Ah, no, sí, sí, eso se va a escuchar mejor. ¿Cómo están,
Hola, ¿empezamos? Sí. Hola, buenas tardes. Están en la sintonía de Radio Neuquén 107.9. Hoy ya pasadita las 7 de la tarde, le damos una cordial bienvenida a todos nuestros auditores al programa especial de los viernes, conducido por Rolando Erice, ¿cierto? Hoy conversaremos de veganismo y derechos animales, y para conversar precisamente de este tema, de este interesante tema, tenemos a una invitada. Le damos la bienvenida a Nicole Sandoval. Nicole, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Hola, ¿qué tal? Bien. Rolando, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Se escucha? Yo te escucho súper bien. Ya, Escucho bien. muy bien. Saludos a Estamos todos. presentando a la Nicole. ¿Cómo están? Bien, gracias, Nicole. ¿Tú cómo estás? Bien, muy bien. Bien, hola, Te estábamos Nicole. presentando. Hoy día te agradecemos la... Sí. Cecilia, hace la presentación. Sí, bueno, Sí. estábamos presentando a Nicole, ¿cierto? Nicole Sandoval. Y bueno, le estábamos dando la bienvenida y estamos también agradeciendo por participar de este programa especial de los días viernes. El tema de hoy es veganismo y derechos animales, ¿ya? Y precisamente queremos darle la bienvenida a Nicole y que se presente ella brevemente para conversar, para comenzar a hablar sobre el tema. Bueno, hola a todos, mi nombre es Nicole Sandoval Cañas, soy estudiante de filosofía, soy vegana hace aproximadamente 10 años. Actualmente soy presidenta y vocera de la organización chilena Defensa Animal, que se dedica a hacer activismo, educación filosófica sobre veganismo y derechos animales. Y además tengo algunos otros proyectos que pueden seguir la página como Nicole Activista o también la página como Ética Racional. Bueno, la verdad es que la labor que realizamos en Defensa Animal tiene que ver con la filosofía de los derechos animales. Impartimos cursos, talleres, charlas en universidades, institutos, para educar a las más personas de por qué las razones morales para rechazar la explotación animal. Ya, Nicole, queríamos consultarte, ¿cierto? ¿Cuál es el alcance de tu organización, ¿cierto? El colectivo con el que trabajas tú y cuál es la filosofía que está tras el tema de los derechos de los animales. Bueno, como organización en Defensa Animal, nosotros tenemos un enfoque abolicionista. Eso significa que rechazamos el estatus de propiedad en el que están sometidos los demás animales, porque como bien sabemos, todos los animales del mundo están sometidos a un estatus de propiedad. Eso significa que legalmente pueden ser usados o explotados por los humanos o pueden ser tratados como meros recursos. Nosotros rechazamos cualquier uso animal, no llamamos las medidas reformistas o regulacionistas que se dedican como a mejorar las condiciones de explotación animal. Eso hay que dejarlo bien claro. Los derechos animales se refiere al respeto básico de los animales, como el derecho a libertad, el derecho a vivir, el derecho a sufrir, etc. Por tanto, como organización tenemos bien claro ese enfoque y lo transmitimos también a la gente. En el movimiento animalista hay distintos enfoques. Está el enfoque abolicionista, está el enfoque bienestarista. Por ejemplo, el enfoque bienestarista se dedica solamente a mejorar las condiciones de los animales que son explotados. Por lo general tienen campañas monotemáticas como fin al rodeo, fin a la experimentación animal, no más circos con animales, o buscan regular la explotación animal. Por ejemplo, que sufran menos las vacas en las lecheras, por dar un ejemplo. En cambio, el enfoque abolicionista rechaza todo uso o explotación de los demás animales. Pero nosotros entendemos que para poder lograr la liberación animal, primero debemos cambiar la mentalidad especista, porque vivimos en una sociedad extremadamente especista,
que la sociedad considera a los demás animales como meros recursos para satisfacer nuestros intereses, nuestras voluntades. Por tanto, nosotros creemos que para poder liberar a los demás animales debemos erradicar primero esa mentalidad. Por eso que nosotros estamos enfocados en la educación vegana. Tratamos de apelar en este caso a la conciencia moral que tiene cada persona, para que razonen moralmente y se den cuenta de que está mal explotar a los demás animales, que ellos tienen los mismos intereses básicos que nosotros, como el interés por vivir, el interés por no sufrir, el interés por la libertad, y por tanto el hecho que ellos pertenezcan a otra especie es completamente irrelevante, o sea, al igual que es irrelevante la raza, el sexo u otras características irrelevantes que nosotros nos daríamos cuenta fácilmente si habláramos de derechos humanos. Creo que quedó claro más o menos los enfoques, ¿cierto? Sí, 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 hay varios aspectos, digamos, que tú estás mencionando. Si pudieras hacernos quizá una diferenciación para la gente que no conoce todos los conceptos relacionados con el veganismo, ¿cuáles son las categorías? Porque se habla del vegetarianismo, el veganismo. Si tú puedes hacer una diferenciación entre todas las corrientes relacionadas con el tema del veganismo. Bueno, es bastante frecuente que la gente piense que el veganismo es un estilo de vida, es una dieta, es una decisión personal. Y la verdad es que hay bastante confusión generalmente por medio de los medios de comunicación, por gente que lamentablemente está desinformada, pero el veganismo es un principio ético que se opone a la dominación del ser humano sobre los demás animales, ¿ya? Es un concepto que surgió en el año 1944 en Inglaterra, fue creado por Donald Watson, donde se rechaza la explotación animal, o sea, el dominio del ser humano sobre los demás animales, ¿ya? Esto es completamente diferente a lo que es el vegetarianismo, que eso podríamos decir que es un estilo de vida, u otras formas en que se rechaza ciertos usos o el consumo de animales, ¿ya? Pero el veganismo es un principio ético, se fundamenta en la lógica, se fundamenta en las evidencias empíricas, tiene toda una fundamentación filosófica detrás, no es simplemente un concepto, podríamos decirlo como de moda, como la gente suele como a rechazar esto. No, en realidad esto se viene trabajando desde hace siglos. Hay un montón si uno va retrocediendo en la historia filosófica de la humanidad, se da cuenta que hay distintos filósofos, autores, de que han postulado que los demás animales merecen la misma consideración moral que nosotros los humanos. Por tanto, esto viene desde hace mucho tiempo, no es simplemente que ahora, claro, tenemos más auge por el tema de las redes sociales, por el tema del internet, hay más conciencia social, pero lleva bastante tiempo este tema, entonces eso habría que dejarlo en claro. Ahora, como bien decimos, bueno, la organización, el veganismo es un principio ético que se opone a la explotación animal, ¿ya? Los derechos animales sería una filosofía que establece que todos los animales, tanto humanos como no humanos, porque nosotros también somos animales, tenemos derechos básicos que deben ser respetados, que son los que se conocen como derechos morales, porque hay dos categorías diferentes, están los derechos morales y los derechos legales. Los derechos legales son aquellos derechos que los humanos concordamos por medio del convencionalismo, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, etc. Los derechos morales son derechos inherentes a la calidad de persona, al individuo, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Por tanto, la filosofía de los derechos animales habla de derechos morales, de que todos los animales con una capacidad de sentir tienen derechos morales que deben ser respetados por los agentes morales. Y los agentes morales son aquellos individuos que pueden razonar moralmente y por tanto ser responsables de sus actos. En este caso seríamos nosotros los humanos adultos. Esa es la razón por la cual no contraen obligaciones morales animales, los niños pequeños, los ancianos seniles, los discapacitados mentales, por ejemplo, porque no pueden entender la moral, el contenido de la moral. En este caso solamente podemos ser nosotros, los adultos. Así que, si se dan cuenta, tiene toda una fundamentación. Esto es un breve resumen de lo que es la filosofía de los derechos animales. Es un movimiento muy similar a lo que surgió en el pasado cuando existía esclavitud afroamericana.
En el pasado habían movimientos también que se oponían a la esclavitud humana. Estaba el movimiento abolicionista, que fueron generalmente impulsados por los Quakers. También estaban los reformistas, que simplemente querían reformar la esclavitud, hacerla más humanitaria. En general, siempre las reivindicaciones morales han pasado por ese proceso, por un proceso abolicionista radical, que se opone a la injusticia en sí misma, y también está ese movimiento reformista que quiere mantener el status quo. En realidad eso siempre ha pasado con las grandes revoluciones morales. Así que, de hecho, si uno compara los argumentos reformistas de la esclavitud negra con los argumentos bienestaristas que intentan prolongar o mantener la explotación animal, son básicamente los mismos. Son las mismas falacias, los mismos argumentos, la misma estructura argumental, que en realidad ya han sido refutados por numerosos filósofos activistas por los derechos animales. ¿Ya? Ya. Oye, bueno, la categorización de animalista les molesta, digamos, porque en general la gente que no es que no conoce mucho el tema, se les llama, a todos se les categoriza por animalistas. Estaría bien, digamos, si se les llama a todos animalistas, cuando incluso de algunos personeros del gobierno se habla, para bien o para mal, de las corrientes animalistas. ¿Estaría bien categorizar a los veganistas? ¿A los veganos? Prefiero no usar el concepto de animalista porque es un concepto que está bastante distorsionado, tiene que ver con la protección del bienestar animal en realidad, con políticas reformistas, y además que no está enfocado como los derechos animales, al menos en esta época. Quizás en un tiempo más puede ser que el animalismo evolucione, pero por el momento yo pienso que hay que diferenciarse, que los animalistas son aquellos que se dedican como a mejorar las condiciones de explotación animal, o a sacar leyes, por ejemplo, de no maltrato animal, no circos con animales, etc. Pero en el caso de los veganos o los abolicionistas de la explotación animal, creo que el concepto correcto debería ser activismo abolicionista. Activista por los derechos animales. Creo que ese es el concepto correcto en este caso para referirse a este enfoque radical y que va a la raíz del problema. El animalismo lamentablemente está muy distorsionado generalmente por las grandes organizaciones que se dedican a solo reformar la esclavitud animal. Es como una homologación a los activistas de los derechos humanos, en este caso de personas. El concepto de animal como persona no humana, ¿qué puedes decir tú? Me parece un concepto correcto, o sea, los humanos también somos animales. No sé si ustedes se fijan que en el vocabulario, si uno va revisando las palabras que usamos con frecuencia, siempre hay palabras que intentamos nosotros los humanos dejarnos en una primera categoría: humanos y los demás animales, personas y animales. Y en realidad nosotros también somos animales, los demás animales también son personas en el ámbito moral, porque hay que distinguir que el concepto persona, si bien es un concepto que tiene ámbitos, o sea, distintas aplicaciones en el ámbito jurídico, político, social, primero es un concepto moral, o sea, de ahí viene la fundamentación para que luego se aplique en otros ámbitos. Los demás animales, en el sentido moral, también son personas, porque tienen personalidad, porque tienen conciencia de sí mismos y experimentan todas las sensaciones, emociones, toda la parte subjetiva, al igual que los seres humanos. No hay ninguna capacidad, distinción que los haga diferenciarse de la categoría de persona. Es la categoría radical a lo que es ser una cosa en el ámbito moral. Así que hay que tener esa diferenciación en cuanto la gente suele confundir de que los humanos pertenecemos a una segunda categoría, una primera categoría dominante, pero en realidad no somos muy diferentes de los demás animales en el ámbito moral. ¿Dónde haríamos la diferenciación, o dónde se haría la diferenciación en este caso de los animales, asumiendo que nosotros también somos como parte de todo Yo diría que la gran diferencia entre ellos y nosotros, primero quisiera aclarar que siempre me refiero al ámbito moral, porque es obvio que a nivel biológico, a nivel quizás político, social, cultural,
entiendo que hay diferencias, pero yo me refiero siempre al ámbito moral. En el ámbito moral, la única diferencia sería que ellos son pacientes morales. Eso significa que ellos no pueden contraer obligaciones morales. No pueden, por ejemplo, no tienen la obligación de respetar a las mujeres, de respetar a los niños, de no matar, no asesinar, porque no pueden entender el contenido de la moral, no pueden ser responsables de sus actos, ¿ya? En este caso, los humanos sí podemos, pero no todos, porque también están los niños pequeños, los bebés, los ancianos seniles, los discapacitados mentales. Entonces, yo diría que solamente los humanos pueden ser agentes morales y tienen el deber moral de respetar la ética. De lo contrario, estaríamos transgrediendo todos los principios éticos universales, como el principio de la igualdad, el principio por el respeto moral que cada individuo tiene, etc. ¿Ya? Así que ¿Y de dónde? el concepto persona no humana me parece correcto, pienso que deberíamos ya empezar a utilizarlo, porque los demás animales también son personas, ¿ya? Así que, y aparte que el tema del lenguaje lo considero súper importante. No creo esto de que el lenguaje crea realidades, no. De hecho, todo lo contrario, o sea, sería muy fácil cambiar las palabras en el día a día y que las realidades cambiaran. Pero sí podemos de alguna manera fomentar, legitimar a que los demás animales pertenecen a una segunda categoría en el que ellos están, digamos, siendo sometidos en este caso al dominio humano. Así que pienso que deberíamos utilizar un lenguaje acorde a esto. Y esto también se ve en el feminismo, por ejemplo, en otras causas sociales, ciertas palabras que utilizamos a menudo que intentan los movimientos sociales concientizar por lo mismo, porque tenemos muchos conceptos que cosifican a los individuos, que legitiman la opresión, la discriminación, etc. Así que estoy completamente de acuerdo con el concepto de persona no humana. Oye, en el otro nivel, ¿hasta dónde se puede considerar el tema conceptual de qué es un animal en el fondo? O sea, obviamente tenemos diferentes especies, pero ¿qué se puede considerar como animal? O sea, que un ser sintiente, uno tiene un sistema nervioso, ¿hasta dónde podemos llegar? Las lombrices, los caracoles, Mira, ¿dónde termina la persona? O no existe esa diferenciación, es como se va difuminando, digamos, pero nosotros debemos mantener esa ética moral. ¿Dónde comienza el concepto de persona no humana? mira, a nivel biológico, entendemos que hay dos reinos, dos grandes reinos, que es el reino animal, el reino vegetal. El reino animal, la mayoría de los animales, excepto creo que las esponjas de mar, serían como la excepción, todos los animales poseen la capacidad de sentir, ¿ya? Que esto es a través de un sistema nervioso activo, que genera sensaciones, genera la subjetividad, el yo, como es conocido, en que el sujeto es consciente de sus experiencias tanto internas como externas, ¿ya? Esa diferenciación está clara, o sea, se sabe en biología, se sabe en ciencia, y en el... Pero eso a lo mejor conoce, pero nosotros, ¿dónde deberíamos parar? O sea, ¿dónde, por ejemplo, un crustáceo obviamente siente dolor, también es sintiente? Sí, Pero ¿a la única dónde? excepción por lo que yo tengo, lo que manejo en este momento serían las esponjas de mar. Pero en Esponja realidad de mar. hay evidencia científica, biológica, que todos los demás animales son sintientes, ¿ya? Ahora, la sintiencia no se reduce solamente a la capacidad de sufrir, también involucra los demás sentidos, las emociones, los sentimientos, las subjetividades de cada individuo. Así que este pensamiento de que solo reduccionista, que solamente se refiere a la capacidad de sufrir, es muy propio de el enfoque bienestarista, que simplemente quiere reducir el sufrimiento que padecen los demás animales, ¿ya? Acá los abolicionistas, los veganos, en general, hablamos de la capacidad de sentir en su aspecto integral, ¿ya? Integrando todo lo demás de la parte de las emociones, los sentimientos, los intereses, las voluntades, ¿ya? No solamente la capacidad de sufrir. Eso hay que dejarlo bien en claro porque la gente suele reducir la capacidad de sentir a que fuera solamente la capacidad de sufrir. Pero la capacidad de sentir involucra mucho más que eso, ¿ya? En el universo moral, bueno, son personas aquellos que tienen capacidad de sentir, pero tienen capacidad de sentir por medio de un sistema nervioso activo, ¿ya? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque alguien podría mencionar fácilmente qué pasa, por ejemplo, con los fetos,
¿Qué pasa con la cuestión del aborto? ¿Son personas los fetos cuando tienen la capacidad, un sistema nervioso en desarrollo? No, es cuando el sistema nervioso está activo, es cuando se desarrolla la capacidad de sentir. Y ahí podemos hablar de un ser sintiente, por tanto es una persona, ¿ya? Así que esa es como la diferencia. O sea, persona en el ámbito moral es aquel ser que siente, es aquel ser que siente. Eso significa que tiene un yo, que es consciente de sus experiencias internas, externas, tiene deseos, intereses, voluntades, etc. ¿Ya? Uy, no se escucha. Ahí sí. Ahí Es complejo el tema de la definición de dónde comienza digamos, el ser sintiente y dónde no, digamos, y me imagino que es un concepto que todavía está en desarrollo y en estudio. Quería consultarte también a nivel país, digamos, si existe como una conciencia de país en cuanto a la legislación. O sea, sabemos que hay una ley de maltrato animal, algunas cosas medio rudimentarias, pero si ustedes están abogando por una legislación que avance mucho más allá, digamos, de tener leyes sueltas o leyes particulares en relación al maltrato animal o que aboguen por este tema de los derechos de los animales. Mira, nosotros creemos que por el momento no es adecuado trabajar en el ámbito legal porque todos los demás animales están sometidos a un estatus de propiedad. Por tanto, cualquier campaña que hagamos en el ámbito legal va a quedar como una mera reforma, ¿ya? Y nosotros buscamos la liberación animal, por tanto tenemos que tratar de concientizar a la sociedad para que rechacen este estatus de propiedad. Por tanto, no tiene sentido trabajar en el ámbito legal, tratar de prohibir, por ejemplo, determinadas prácticas como el fin al rodeo, circos con animales, porque es una reforma al estatus de propiedad de los demás animales, que eso lo prolonga en el tiempo. De No hecho, es un este avance, mismo no se va problema, llegando a un objetivo a través de pequeños avances, de a poco, digamos, no es que sea el objetivo final terminar con los rodeos o las pequeñas luchas, digamos, en defensa de los animales, pero me imagino que de a poco, digamos, para un objetivo final. Ustedes dicen que sí, abogan por el abolicionismo, pero eso sería como el objetivo final. sí, pero esas son las que se conocen las campañas monotemáticas, que son propios del bienestarismo, de este enfoque de regulación de la explotación animal. Nosotros estamos en contra de este tipo de campañas, unas porque son inmorales, son ineficaces además, y también son contraproducentes contra el enfoque abolicionista. Son inmorales, ¿por qué? Porque discriminan a determinados animales. Nosotros no haríamos campañas monotemáticas para que las mujeres rubias tuvieran derechos y que las mujeres negras esperaran. No, nosotros haríamos una campaña que integrara a todas las mujeres. Nosotros no haríamos, por ejemplo, discriminación respecto a los niños, respecto a los mismos hombres que puedan sufrir algún tipo de discriminación. Estamos hablando de una gama bien alta de discriminaciones arbitrarias en el ámbito humano. Las campañas monotemáticas son inmorales porque discriminan de manera arbitraria. O sea, los circos con animales, los zoológicos, el rodeo, es tan inmoral como los mataderos, como la explotación animal que se utilizan, por ejemplo, los perros lazarillos, eh, el consumo de lácteos, el consumo de huevos, la explotación de las abejas, etc. Entonces, no hay una razón que justifique centrarnos en un tipo de explotación animal. ¿Por qué? No hay una razón que lo justifique porque toda la explotación animal se debe a la mentalidad especista. Esa es la razón detrás. No hay un prejuicio particular que justifique un tratamiento particular, no. Toda la explotación animal se debe a la mentalidad especista que existe en la sociedad. Por tanto, sería inmoral y también sería contraproducente, porque transmitimos a los demás de que en realidad el rodeo
es más inmoral que los mataderos, que las lecherías, que la industria del huevo, por ejemplo, etcétera. Cuando toda explotación animal es inmoral en sí misma. Entonces, además que esto también es inútil y es contraproducente con el enfoque abolicionista, porque esto legalmente queda como una reforma. Esto también se vivió con los esclavos negros en el pasado. Claro. Esta fue la razón por la cual la esclavitud duró 400 años, por el movimiento reformista, que por medio de la reforma prolongaron este estatus de propiedad, ¿ya? Porque esto es lo que queda. Cuando uno intenta hacer una reforma, una ley que regule la explotación animal, lo que está haciendo es generar una explotación animal más eficiente y que calme, en este caso, las conciencias de la sociedad, de la masa de las personas que participan de la explotación animal. Así que no es ningún progreso en términos éticos, en términos morales. Así que No nosotros hay creemos... una hoja de ruta que le dé unidad a todos los movimientos veganistas o animalistas para conseguir el objetivo final, que es el abolicionismo o propugnar los derechos de los animales en este caso. Hay una hoja de ruta, La digamos, hoja de ruta sería primero la educación. En el movimiento, mira, yo siempre hago esta analogía porque me parece importante, porque hay un precedente histórico. No es simplemente una teoría, una hipótesis que se base simplemente en opiniones personales. No, hay una evidencia histórica detrás, ¿ya? Además del argumento lógico, ético, hay un precedente importante de que el movimiento abolicionista por la esclavitud negra sucedió este mismo problema, ¿ya? Pasaron por varias etapas. Pasó por el periodo de la persuasión moral, o sea, en este caso del activismo educacional. Ellos publicaban en diarios, daban charlas públicas en plaza para concientizar a la gente que dejara de participar de la esclavitud negra. Y después viene ¿cómo se llama? El trabajo político, en este caso, bueno, y también la liberación de esclavos. Pero la hoja de ruta primero tiene que partir por la educación, porque ese es el problema de raíz. La gente participa de la explotación animal porque es especista, porque de alguna manera deja a los demás animales en una categoría diferente a los humanos. Y eso tiene que ver con la educación que recibimos a temprana edad. Desde que somos pequeños nos inculcan el especismo, nos inculcan a ver a los demás animales como seres inferiores y que solo existen en el mundo para satisfacer nuestros deseos, nuestros intereses. ¿Ya? es que también la Entonces, cultura, para poder revertir eso, necesitamos educar a la gente. Todas estas campañas en una nueva realidad son... cultura que sea consciente de los derechos de los animales o que, digamos, y que la gente tome conciencia de que son seres, de lo que vamos a conversar, que son seres sintientes y sujetos también a un cierto, digamos, a derechos similares a las personas. Pero el tema de la esclavitud animal, digamos, y la explotación de los animales pasa por el tema de los intereses económicos. ¿Qué efecto tendría, digamos, en el capitalismo se basa en intereses, digamos, de utilidades y el extractivismo de algunos estados socialistas desarrollan ciertos intereses? Pues entonces, esta filosofía vegana, ¿en qué puede afectar a los sistemas capitalistas? Porque se basan en la explotación animal, ¿o tú crees que puede ser independiente la lucha por la emancipación, digamos, en este caso, del sufrimiento animal? ¿No va a afectar al capitalismo o a los sistemas extractivistas? ¿Qué deberían hacer ustedes? Porque son intereses económicos al final. Mira, esta pregunta surge bastante en las charlas que nosotros damos en la universidad, en los institutos, también en los cursos formativos que hacemos a gente que está en transición o gente vegana. En realidad, la explotación animal no se reduce solo a la industria o a un sistema político-económico. En realidad, la explotación animal ocurre en el día a día. O sea, nuestro vecino en el kiosco, a la vuelta de la esquina, en el campo. No se reduce a la industria. La gente suele tener esa creencia de que el problema tiene que ver con la industria, con la explotación intensiva de los demás animales, ¿ya?
Pero no, o sea, explotar, la explotación animal, el concepto de explotación animal significa obtener un beneficio a costa de los demás animales. Y eso es inmoral porque los demás animales no dan su consentimiento para eso, no pueden darlo, por lo tanto es un abuso. Distinto es cuando alguien contrata a alguien, hay un contrato de por medio, son dos personas adultas en el cual una persona puede dar su consentimiento para generar beneficios o servicios, en este caso, a otra persona, a una empresa, a una industria, etcétera, pero los demás animales no pueden darse consentimiento y claramente no lo dan. Ellos no quieren ser asesinados, no quieren convertirse en producto, no quieren, quizá le arrebatan sus hijos, qué sé yo, por ejemplo, lo que sucede en la industria lechera, en la industria láctea. Así que, por tanto, es una relación esclavista, no es una relación en términos personales como nosotros tenemos con otros seres humanos, ¿ya? Pero esto no tiene que ver con el capitalismo, o sea, mira, no estoy hablando de capitalismo propiamente, o sea, yo tengo una opinión personal que prefiero no entrar en detalle en esta conversación, pero el problema no es el capitalismo, sino que tiene que ver con la mentalidad especista, porque en distintas sociedades humanas ha existido la explotación animal, independiente del sistema socioeconómico de los países, ¿ya? Estamos hablando de un prejuicio milenario, o sea, la explotación animal tiene que ver, existe desde hace miles de años, o sea, no tiene que ver con un sistema económico, ¿ya? Así que nosotros al menos creemos que no tiene relación. Ya ¿No hay se ha gente que convertido suele creer que sí, pero nosotros el no. capitalismo en el principal promotor de la explotación animal, independiente de que existan otros sistemas? El capitalismo no es una máquina, digamos, de matar animales y de explotarlos y de manipular la cultura para que justamente no se realice, no tomar conciencia de los conceptos del veganismo o de los derechos de los animales. Todos los días no nos bombardean con imágenes, digamos, de que es algo natural. Es decir, es un sistema económico que justamente, como hay intereses económicos y no es un principal obstáculo en este caso para poder llegar a la emancipación y los derechos de los animales. Nosotros creemos que no. O sea, lo que puede hacer el capitalismo o la industria en este caso, puede masificar la explotación animal, intensificarla en este caso, de que sea más, por decirlo de alguna manera, pero la explotación animal, o sea, ha existido en cualquier tipo de sociedad humana, no tiene que ver con el sistema socioeconómico. Pero Claro, entonces, el capitalismo quizá otros sistemas pueden empeorarlo, sí, estoy de acuerdo con eso, pero no es la causa primera, no es la razón por la cual los demás animales son explotados, ¿me ¿es entiendes? posible Porque tiene que emancipar ver con un prejuicio. ¿es posible emancipar a los animales o lograr, en este caso, esta conciencia de la cultura de la civilización actual en un sistema económico como el que vivimos? Es decir, ¿crees que se podría lograr convivir con el capitalismo, una cultura pro animal, de los derechos de Yo los creo que animales? sí, yo creo que sí. Con suerte, digamos, el ser O sea, humano logra de hecho, ciertos derechos. ¿Tú crees que los animales en un sistema capitalista podrían emanciparse y lograr esos derechos? Si no hay sé interés, si digamos. Mira, no sé si reconocer constitucionalmente los derechos de los demás animales, pero sí creo que la explotación animal se vería bastante reducida en el sentido de que cada vez la gente está demandando productos veganos, o sea, se puede ver en el mercado chileno, por ejemplo, uno va al supermercado, ve unos productos, una lista enorme de productos veganos, desde hamburguesa, vienesa, leches vegetales, yogures. Yo Pero ahí cada no vez que ve voy al supermercado veo un montón de los sistemas productos. económicos, no ven nichos de negocio más que derechos o Claro, culturas, sí, y que los por supuesto. O intereses sea, se extienden mira, incluso las industrias, los al negocios, ellos veganismo. no tienen un interés genuino en querer explotar Claro. animales. Ellos simplemente están respondiendo a la demanda de la gente. ¿Ya? Es que este tema siempre surge en este Sí, me tipo de, imagino. de discusión, porque la gente suele pensar que estos problemas se arreglan desde arriba, ¿ya? Y no se dan cuenta que primero parte por un cambio individual, ¿ya? No son los de arriba que tienen que generar este cambio, no es el sistema más bien el que va a generar este cambio, somos nosotros mismos, con nuestro cambio individual de no participar en la explotación animal. Nosotros estamos demandando explotar los demás animales por medio de nuestro consumo individual,
por medio del consumo de lácteos, de carne, de derivados de origen animal, etc. Esa es la causa por la cual existe explotación animal. Y a la vez se mantiene... Como dices tú, es cultural, es decir, durante toda la vida de la humanidad ha hecho y lo ha normalizado, un tema de normalización. Cuando se hace el clic en la mente de las personas de que lo que está haciendo está generando daño y sufrimiento a otros seres, se deja de hacer o se toma conciencia que es el primer paso o escalón para lograr quizá ser solidario y humanitario con los demás seres, además de los humanos, pero estos sistemas que son patriarcales o que son de propiedad serían suficientes, se podría sobrevivir y generar este cambio general, digamos, de mentalidad, o siempre van a haber fuerzas que se contrapongan al evolucionismo, es decir, que tú pudieras lograr cambiar a un segmento de la población, pero nunca a la mayoría? Mira, yo creo que en todas las revoluciones morales siempre va a haber un porcentaje de la población que lamentablemente no está acorde a la ética, y esto podemos verlo, por ejemplo, cuando se pudo abolir el estatus de propiedad de la esclavitud humana, en este caso de la gente negra, de piel oscura. A pesar de que se abolió la esclavitud, después de unos años más todavía había segregación racial, o sea, había todo un tema de discriminación racial todavía. O sea, con esto confirmamos que la vía siempre va a ser la educación, ¿ya? Pero siempre habrá un porcentaje. En realidad no se necesita que todo el mundo se vuelva vegano para abolir el estado de propiedad de más animales. No va a ser el cambio. Como tampoco fue necesario que todo el mundo fuera antirracista para abolir la esclavitud humana. Simplemente necesitamos ser mayoría, un porcentaje considerable en la sociedad que rechace la explotación animal y que por un tema de democracia, por un tema de oferta-demanda, la industria y el sistema que legitima y de alguna manera sigue vendiendo productos de origen animal, claramente ya pierda este equilibrio económico. Así que por lo tanto somos nosotros quienes sostenemos esto y somos nosotros también que podemos abolirlo. Oye, ¿qué relación habría entre los derechos de los animales, el veganismo y la ecología? O sea, ¿hay una relación, están fuertemente relacionados o son cosas diferentes? No, son cosas diferentes. A ver, en la filosofía de los derechos animales, como bien le expliqué, hay distintos derechos básicos que deben ser considerados en este caso por los humanos adultos, agentes morales, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la libertad, etc. Pero hay otros tipos de derechos que no se hablan a menudo porque no tienen que ver con el veganismo propiamente, que es el derecho, por ejemplo, el derecho a la propiedad, que es un derecho legal. Creo que estamos todos de acuerdo en que todos tenemos el derecho de propiedad sobre nuestras cosas, sobre el fruto de nuestro trabajo, y es un derecho que le negamos a los demás animales. También es un derecho moral. Por ejemplo, el mayor ejemplo que puedo dar es las abejas. Por ejemplo, las abejas hacen un trabajo y generan un fruto, que en este caso sería la miel. Nosotros robamos ese fruto de su trabajo, nos apropiamos de la miel, y eso es inmoral. O sea, nosotros claramente estaríamos completamente de desacuerdo si alguien nos robara algo que con mucho esfuerzo nosotros generaríamos ese fruto de ese trabajo y que fuera robado. Yo creo que todos estaríamos en contra de eso. Pero con los demás animales le negamos este derecho a la propiedad. Y este derecho a la propiedad también tiene que ver, está relacionado con la ecología, o sea, en general con el movimiento, no el especista, sino que el movimiento que tiene de base los derechos animales, porque también les negamos, además de derecho a propiedad, tiene que ver también con sus hogares, con los hábitats, por ejemplo, la expropiación de tierras, donde muchos animales viven de esos terrenos. Lamentablemente los humanos edificamos edificios, construcciones, en la cual les quitamos estos hogares a los demás animales, ¿ya? Y a la vez también violamos este derecho de propiedad.
Lamentablemente, el ecologismo en el mundo, la mayoría de especistas no está basada en los derechos animales, simplemente se basa en una lógica proteccionista a la especie en realidad. Lo que apelan es como la conservación de la especie, de que determinada especie no se extinga, que se mantenga en el tiempo, pero no protegen a los individuos de Eso esa sería especie. el conservacionismo. Claro, por La ejemplo, el mayor ecología en ejemplo que realidad son sería muchas Greenpeace, por corrientes. ejemplo. Claro, y hay muchas corrientes que en realidad se refieren como a la especie, otras se refieren como más que nada a las especies que son afectadas por el ser humano derechamente, pero, pero un movimiento ambiental ecologista que sea ético debería basarse en los derechos animales, no solo ver en la conservación de la especie, porque eso también es algo muy abstracto, es un concepto biológico en realidad. Lo que existe objetivamente son los individuos, no las especies. En realidad es un concepto que utilizamos para distinguir determinados individuos que se distinguen de manera genética, física, etcétera, pero lo que existe objetivamente son los individuos, y esos individuos no están siendo considerados por estos movimientos ecologistas, ¿ya? La mayoría son especistas, simplemente se basan en que conservar la especie o ciertos caracteres genéticos de determinados animales, ¿ya? Como la caza de ballenas, por ejemplo, o la caza de determinados animales que están en peligro de extinción. Ya. Suponiendo en un mundo utópico, ¿cierto? En donde se respetaran los derechos de los animales y se aboliera todo sistema de explotación hacia ellos. ¿Cómo sería ese mundo, digamos? ¿Qué pasaría con la sociedad? O sea, trata de extrapolar, digamos, en este caso, como si pudieran lograr, ¿cierto?, establecer esta ley ley o derechos de los animales que fueran extensivas a todos los seres sintientes. ¿Y cómo sería esta sociedad? Bueno, para que eso sucediera, que es lo que la mayoría de los veganos activistas abogamos, primero tiene que haber, como lo mencioné anteriormente, tiene que haber un porcentaje, una masa de gente considerable que rechace la explotación animal y que exija, en este caso, la abolición del estatus de propiedad de los demás animales. ¿Ya? Esto suceda es fundamental que los veganos, que la gente a favor de los derechos animales sean activistas, ¿ya? Sean activistas, educadores por los derechos animales. Así que, primero, eso no va a suceder mientras no estemos enfocados en el activismo, porque hay muchas organizaciones que están en distintos enfoques y están enfocadas en distintos tratamientos a este problema, pero no todos acá problema. Entonces ahí también genera que se prolongue esto en el tiempo, como lo mismo que sucede. Mira, si el mundo nunca va a ser antirracista, ¿ya? Pero no es necesario que todo el mundo sea antirracista o todo el mundo sea vegano para abolir las injusticias. Simplemente necesitamos ser mayoría por un tema de democracia, se exige, se desestabiliza el sistema, en este caso, que se beneficia a costa de los demás animales. Por tanto, no es necesario que todo el mundo en contra de la explotación animal para abolir el estado de propiedad en que están sometidos los demás animales. Así que por eso es que debemos enfocarnos en la educación vegana, porque mientras seamos más veganos, es súper importante abolirlo. Cuando que se consideran los derechos de los demás animales, lo primero sería considerarlos personas al igual que nosotros, personas no humanas. Esto debería consagrarse en todas las constituciones de los países, acuerdos internacionales, qué sé yo, por medio de la ONU, no sé, o sociedades especiales que traten los derechos de los demás animales, ¿ya? Pero lo primero sería consagrar de que los demás animales también son personas. Cuando ya tengan esa categoría reconocida como persona en el ámbito legal, ya dejarían de ser cosas, dejarían de ser propiedades. Y eso, pero para conseguir eso necesitamos ser muchos más, que rechacemos la explotación animal. En la literatura está, ¿cierto? Aparecen como un par de decálogos relacionados con los derechos de los animales. ¿Tú podrías darnos a conocer cuáles serían los derechos de los animales? Porque hablamos de los derechos de los animales, pero ¿cuáles son los derechos de los animales que tú consideras que deberían considerarse?
Bueno, como expliqué anteriormente, los derechos animales, que es la filosofía de los derechos animales, bueno, establece que todos los animales con capacidad de sentir, humanos y no humanos, tienen derechos morales básicos o relevantes que deben ser respetados por los agentes morales, ¿ya? Esto sería el derecho a la vida, el derecho a no sufrir, el derecho a la libertad o no ser sometido a la voluntad ajena, ¿ya? Estos son como los más fundamentales o relevantes. También está el derecho de propiedad, que es lo que mencioné anteriormente. Estos son los derechos, estos son los reales derechos animales, ¿ya? Porque hay un concepto que es bastante conocido, que se conoce como derecho animal, que en singular, pero en realidad es un concepto jurídico que tiene que ver con regulación, en este caso, de la explotación animal. No tiene nada que ver con la filosofía de los derechos animales, suele confundirse mucho, ¿ya? Y este concepto lo utilizan generalmente los abogados o la gente que aboga por trabajar en el ámbito legal. Habla de derecho animal, pero no tiene que ver con los derechos animales, ¿ya? Derechos animales, con la filosofía de los derechos animales. Esa confusión es bastante habitual y nos ha traído bastante dolor de cabeza a los abolicionistas porque tenemos que estar constantemente a aclararlo, ¿ya? Así que esos son los reales derechos animales. Ya. En el aspecto del tema de las religiones, ¿cuál es tu concepto relacionado con el tema de los derechos de los animales? ¿Cómo lo ha abordado el mundo religioso actual? O sea, ¿hay religiones nocivas para el respeto de los derechos de los animales? Porque uno puede ver o leer en algunos libros sagrados el trato que se le da a ciertos animales, y otras religiones quizás que son más benignos con los animales. ¿Cuál es tu concepto relacionado con el tema de la religión? Bueno, en realidad la explotación animal se ve en todas las sociedades humanas, en todas las religiones. Creo que la única religión salva en este caso sería, creo que me parece que es el jainismo, que es algo similar a lo que es el budismo, pero es algo más radical en que rechaza como el uso de animales. Pero en realidad, mira, esto ya sería meternos en otro terreno. Aquí tenés libertad. Ya. Yo hablo nomás, tú dime. ¿Sí? Bueno, yo realmente de religiones, yo estoy a favor de la ciencia, de la lógica, de las evidencias. Así que, por tanto, yo rechazo en realidad todo lo que tenga que ver con ideologías o dogmas que se basen en falacias, que se basen, por ejemplo, en pensamientos en creencias que no están sustentadas, en este caso, por la evidencia, por la razón, etc. Ahora, el tema de las religiones, la verdad es que no me sorprende que caigan en el especismo. O sea, estamos hablando de que las religiones se basan por la fe, se basan por ideas dogmáticas que no son verificadas por la razón, que no son verificadas por la evidencia. No me sorprende de que caigan fácilmente en el especismo, porque también es una creencia dogmática que no se basa en la razón, ni en evidencia, ni en la lógica. Creo que la respuesta es muy fácil, o sea, una ideología que es algo dogmático, que no se basa en la lógica, es más fácil que caiga en otro tipo de pensamiento, creencia, que se basen por ejemplo, en la fe. La verdad es que me sorprende. Ahora, claro, puede haber gente quizás religiosa que esté en contra de la explotación animal. Ahora, no sé si la entiende en términos de abolicionismo, porque ahora es bastante común que la gente rechace el maltrato animal, que por cierto es un concepto errado, que se me olvidó mencionarlo anteriormente. El concepto maltrato animal es un pasado, en realidad lo que deberíamos hablar es explotación animal, sometimiento, esclavitud, porque el maltrato en realidad es un concepto que utilizamos cuando los humanos adultos quebrantamos una relación personal, ¿ya? Porque hay un trato de por medio, hay una relación consentida. Por ejemplo, el maltrato laboral, el maltrato familiar, de pareja, etc. ¿Ya? Pero los demás animales no padecen maltrato, porque ellos no contraen ningún trato con los seres humanos. Nosotros los sometemos, es una relación de tipo esclavista. Así que ese concepto había que aclararlo a menudo.
Pero como te dije, no sé si hay religiosos que estén en contra de la explotación animal, entendiendo los conceptos del abolicionismo. Quizá a lo mejor se rechazan por este concepto bienestarista del maltrato animal, que en realidad es que es un concepto que ya está más socialmente aceptado, ¿ya? Así que no sabría decirte en realidad, porque no me relaciono con gente Cuando religiosa, tienes yo soy una atea. sociedad como nuestro país, donde un porcentaje alto son ya sea católicos o son extracción protestante, y ellos tienen una concepción filosófica en su libro o en sus escritos, digamos, en que se basa en su religión, ya sea la Biblia o otros escritos, y eso no, acaso no se debería hacer una aclaración estudiando, digamos, su religión y ver si hay una contradicción y educar en este caso, o llegar a una especie de acuerdo con el concepto religioso, con la gente religiosa, en base a los derechos del sufrimiento animal y los derechos de los animales. Tú dices que usar los mismos argumentos que ellos tienen para que rechacen la explotación animal. ¿Eso te refieres? Claro, en esta cruzada, digamos, educativa que tú estás proponiendo, ¿cierto?, para el cambio de paradigma de los derechos de los animales o considerar a los animales como seres sintientes o hacer entender a la gente que son seres sintientes, no deberían estudiar también cada una de las religiones como para poder no reeducar, pero sí introducir el concepto de respeto hacia los animales. En realidad no O es creo una que tarea que no tiene, jamás vas a cambiar o van a convivir las religiones con los derechos de los animales. Mira, yo no creo que las religiones, la gente religiosa merezca un tratamiento especial. Pienso que Uh-huh. pueden ser igual o peor de especialistas que las demás personas, que incluso gente atea, gente agnóstica o gente que simplemente no tiene una opinión respecto a esto. No pienso que merezcan un tratamiento especial, ¿ya? Quizás a lo mejor puede ser positivo darles, explicarles quizás ciertas contradicciones, como por ejemplo el derecho a la vida. De repente algunos que hablan de esto, la gente que está en contra del aborto, hablan del derecho a la vida, pero le niega la vida a los demás animales. O sea, por ejemplo, el rechazo al asesinato. Quizás esas contradicciones morales, éticas, podría ser conveniente hacerles ver que en realidad tienen esa contradicción interna. Pero no creo que la gente religiosa o las religiones propiamente merezcan un tratamiento especial. O sea, de primera, ellos ya rechazan la lógica y la razón, las evidencias. Entonces, se vuelve mucho más difícil poder entablar un diálogo razonado y que ellos también puedan razonar moralmente. A mí por lo menos me ha pasado. Yo al menos trato de dialogar con gente que esté abierta mentalmente, que tenga la capacidad de razonar, que pueda distinguir lo que está bien, lo que está mal. Ahora, por supuesto, no me niego a esa posibilidad. O sea, si hay gente religiosa que quiera hablar del tema y que le interese y tenga cierto interés, o sea, bienvenido sea, ¿ya? Pero como te digo, no creo que merezcan un tratamiento especial. ¿Ya? El especismo está tan arraigado, ya sea una persona atea, religiosa, agnóstica, ¿ya? Incluso gente anarquista o gente de ideología incluso más progresista, hay gente que es muy especista. Entonces, y a propósito del especismo y el mascotismo, digamos, ¿es válido tener animales de compañía para gente que obviamente que tiene soledad o quiere tener una mascota, obviamente con todas las obligaciones que conlleva tener una mascota? ¿Es válido como una persona que quiera emancipar a los animales con sus derechos y respetarlos porque son seres sintientes? ¿Es válido tener una mascota? bueno, el concepto de mascota también es un concepto especista, cosifica a los demás animales. De hecho, el concepto de mascota, si tú lo buscas en el diccionario, bueno, además de tener muchos significados, pero uno de los significados más codificadores que tiene que ver con considerar a los demás animales como meros amuletos o talismán de la suerte, Considerándolo como o un como compañero o un animal de compañía. objeto de compañía, ¿ya? Así que el concepto de mascota de por sí es un concepto Ajá, especista. correcto. Ahora, hay que hacer una distinción bastante fundamental, porque mucha gente que también lo he escuchado y lo he leído en gente que es vegana, en realidad es más bien un error conceptual, no tiene que ver con el especismo propiamente.
¿ya? Porque hay gente vegana o gente que respeta los derechos animales que dice, pero yo tengo una mascota, la adopté, ¿ya? Ujú. Ahí, en ese caso, es una categoría diferente en términos morales. ¿Por qué? Porque no se está usando o explotando a ese animal como objeto de compañía o como talismán de la suerte, qué sé yo, sino que se está adoptando a ese animal para poder cuidarlo, respetarlo de manera ética. Yo, por ejemplo, yo de hecho tengo a mi cargo muchos animales, 5 animales. Yo adopté esos animales, pero no les llamo mascota porque no lo son, ¿ya? Pero están bajo mi tutela. Eso no es tener mascotas, no es explotarles, porque yo no los tengo para mi propio beneficio, sino que yo los adopté por una decisión personal, lo hice de manera ética, respeto a sus derechos, me hago cargo de su bienestar, porque entiendo de que son víctimas de la explotación animal, de hecho todos fueron rescatados, de la explotación animal. Por tanto, no hay explotación de mi parte, sobre todo si soy una persona vegana, coherente y que entienda y asume los derechos animales, ¿ya? Pero una persona que adopta animales con otro tipo de intenciones, sino que querer usar esos animales como objeto de compañía o como colección, porque yo he visto mucha gente que está de moda, por ejemplo, el tema de las mascotas o animales exóticos, no sé si lo has escuchado, no sé, de comprar hurones, chinchillas, un montón de animales que son catalogados como exóticos. Eso ya sería explotación animal, porque bueno, además de la transacción de dinero que hay, el hecho de comprar un animal, eso ya es inmoral. Además de la transacción también hay un tema de legitimar, fomentar el negocio de la venta de animales. También se cosifica el animal, porque no se, a ver, la persona no está a cargo de ese animal para cuidarlo como un fin en sí mismo, sino que en este caso a la persona, porque le genera placer tener esa especie de animal dentro de su colección de animal exótico, o porque sería explotación animal. Por lo tanto, hay dos categorías bastante diferentes, ¿ya? Así que las mascotas y todos esos conceptos están relacionados a esto, a la explotación animal, a la cosificación que se hace de determinados animales como objetos de compañía. Para ir terminando, digamos, que nos va quedando los últimos minutos del programa, quería consultarte si, a propósito, que no se llamarían mascotas, digamos, serían animales como de compañía que tendrían los seres humanos. ¿Existe algún, en el caso del concepto de ecologista, existen, en este caso, animales domésticos que podrían ser de compañía que son sostenibles? Por ejemplo, un conejo, digamos, come vegetales, no tiene gran efecto sobre el medio ambiente. Un perro, ¿cierto?, se le alimenta con otros animales. El gato se le alimenta con otros animales, obviamente porque es un tema de su biología, de su alimentación. Sí. Un mini pig o un cerdito, digamos, de mascota come, ¿no es cierto?, vegetales y sería como más benigno desde el punto de vista de la ecología. ¿Existe ese concepto disculpa los términos que voy a usar, el animalismo, el veganismo, alguna mascota que sea más amigable para evitar el sufrimiento de otros animales que se requieran para que vivan estas especies? Sí, mira, este es un problema, en realidad es un tema que genera bastante polémica, suele surgir también en los cursos que nosotros hacemos en la charla, el tema de la alimentación de los animales que nosotros tenemos bajo nuestro cuidado. Bueno, nosotros yo creo personalmente, también como estudiante de filosofía, como activista por los derechos animales, de que si nosotros adoptamos un individuo, ya sea animal no humano, o puede ser un niño, un bebé, debemos hacerlo siempre de manera ética, ¿ya? Eso implica no adoptarlos con fines utilitaristas, ajenos a su voluntad, siempre adoptar a un individuo para satisfacer nuestros propios placeres, qué sé yo, personales, o por hacernos compañía, no, ¿ya? Esa es una diferencia bastante importante. ¿Cuál era tu pregunta? Por el tema del tipo de animal que ya sea adoptas para salvarlo, etcétera, que ese animal, para que pueda sobrevivir, se debe alimentar de otros animales, en el fondo, en forma indirecta,
El perro Ya, obviamente sí, come sí. otros animales para poder vivir. O sea, si haces el seguimiento a la línea de alimentos detrás toda la alimentación canina o de los gatos, digamos, hay una industria cárnica, digamos, que puede incluso hasta sacrificar animales para que estos sean alimentados, ya sea de peces o de otros animales o restos de otros animales, Sí, sí, o derechamente el sacrificio de otros animales para, para mantener este estilo de vida con mascotas. sí. Bueno, como te dije, los veganos, la gente que activa los derechos animales, tratamos de ser coherentes en esto. No adoptamos animales que no podamos hacerlo de manera ética. Yo al menos todos los animales que he adoptado que están bajo mi cuidado son animales herbívoros, que no dependen de otros animales para su propia subsistencia, por tanto no genero, o sea, no soy inconsecuente en este caso, no, soy coherente con los derechos animales. ¿Ya? Pero ojo, también hay animales, porque hoy en día hay muchos veganos que adoptan animales que son carnívoros, por ejemplo, perros, gatos, otros animales, hurones. Y aún así los tienen con una alimentación vegana. Hoy en día hay un mercado vegano de alimentos para perro y gato. En Chile creo que está la marca Kentupet Chile creo que se llama la empresa, que Ya. vende alimentos veganos en forma de pellet para perros, adultos, cachorros. Creo que para gatos no hay en Chile todavía, pero por ejemplo en Europa es un mercado bastante extenso, o sea, hay muchas marcas de vegano para perros, gatos, etc. Y la verdad es que no debería traer ningún problema mientras el alimento tenga todos los nutrientes, las vitaminas esenciales que necesita en este caso el animal. No veo ningún problema de que los animales estén alimentados de forma vegana. Ahora, es ¿Existen importante alternativas porque es veganas justo hacerlo. para tener Porque claro, animales de compañía? mucha gente apela a la típica falacia naturalista de que no, de que los demás animales son carnívoros, deben tener una alimentación lo más cercana a lo que tendrían en la naturaleza, por ejemplo. Pero lo relevante moralmente no es eso, sino que ellos se han cuidado correctamente, de que tengan los nutrientes, las vitaminas esenciales, y mientras eso se cumple vegano, no es contraproducente hacerlo. Ahora, pero sí sería inmoral alimentar a esos animales a costa de otros animales, que no tienen la culpa, que son animales inocentes, víctimas de la explotación animal, ¿ya? No sería ético yo adoptar un perro, un gato y alimentarlo a costa de otros animales que también tienen el derecho a vivir. Yo creo que es que acá la gente le cuesta entender porque suele tener más consideración moral dentro de lo que podríamos llamar consideración moral a los perros y gatos. Pero yo creo que la mayoría de la gente no estaría de acuerdo en transformar a los perros y gatos, masacrarlos, formarlos en forma de pellet o pescar todos los animales que están abandonados en las calles, los gatos, y alimentar a los tigres, a los leones que están en los zoológicos. Yo creo que mucha gente estaría en contra de eso, pero no hace ningún reparo en los animales que se matan para alimentar a los perros y gatos. ¿Te das cuenta que hay un especismo bastante arraigado en la gente, en que incluso hay especismo entre especies? O sea, hay especies, podríamos decir, favoritas de la gente que tiene, donde le da cierta consideración moral, ¿ya? Pero no hay como una especie acorde en este caso nosotros, o sea, habría que evaluar en este caso el caso, el contexto. En mi caso, como te comenté, yo he adoptado solamente animales herbívoros por un tema ético y también porque a mí se me hace mucho más fácil, ¿ya? Pero tampoco tenemos el deber moral de adoptar animales o de ayudar a otros animales. Primero tenemos el deber moral de respetar los animales, no de ayudarles. Eso ya sigue siendo eso es una decisión personal, el querer ayudar. Pero Oye, respetar a alguien, eso es una obligación moral. Esa confusión que suelen hacer muchos animalistas y en general gente que cree que el ayudar es el deber y el respeto es secundario, y en realidad es todo al revés, ¿te fijas? el tema del tecnologicismo, digamos que a veces es rechazado también por las corrientes ecológicas, etcétera, de las tecnologías maravillosas, etcétera. ¿Qué opinas tú de este tema de la clonación
de clonación animal o de las células animales para, en este caso, para materias primas. En este caso, la carne animal, si tú puedes sacar incluso una célula de un ser vivo animal, de cualquiera, hasta Te humano. refieres como a la carne in vitro, ¿cierto? La carne in vitro, y donde se saca de un ser vivo, obviamente no se le daña, pero se le saca a una célula que me imagino no tiene todavía el sistema nervioso, o si lo pudiera tener sería rudimentario, pero y con el objetivo de alimentar tanto a seres humanos como a animales, en este caso, que sería la misma situación. ¿Qué opinas tú de eso, de esa tecnología? ¿Es ética? ¿No es ética? ¿Hacia dónde va la ciencia o el tecnicismo, digamos, en este tema de los derechos de los animales? Bueno, los veganos abolicionistas, nosotros rechazamos eso, sigue siendo inmoral, aunque no genere un perjuicio físico, psicológico o sufrimiento a los demás animales. Es inmoral porque sigue siendo explotación, nos seguimos beneficiando de los demás animales por medio del abuso, de la utilización de los demás animales. O sea, ellos nos dan su consentimiento para que nosotros extraigamos, qué sé yo, un par de células, un par de no sé, sangre, algo para poder generar, qué sé yo, una hamburguesa o hacer estudios científicos en que no requieran el cuerpo completo del animal. Eso sigue siendo inmoral. O sea, ellos no dan su consentimiento. Un humano da el consentimiento de sacar un par de células y clonarla y alimentar a los demás animales. Claro, ahí sería diferente. Ahí una persona puede dar su consentimiento. También hay humanos que dan su consentimiento para experimentos científicos. Tampoco le veo que sea inmoral a eso, siempre y cuando se informe a la persona, haya un consentimiento explícito, sea consciente, sea agente moral, por supuesto, etcétera. Pero en el caso de los demás animales, no pueden darse consentimiento, ¿ya? Y la explotación animal no se reduce a si nosotros generamos sufrimiento o no a los demás animales. Tiene que ver con utilizarles, con creer que nosotros podemos obtener un beneficio a costa de ellos. Eso es lo que rechaza el veganismo, ¿ya? En eso consiste la educación vegana, en rechazar la utilización o la explotación de los demás animales, la idea básica de que podemos beneficiarnos de ellos, ¿ya? Y eso es inmoral, porque ellos no pueden dar su consentimiento, y cualquier uso que hagamos hacia ellos es un abuso, ¿ya? Porque ellos son pacientes morales, ellos no pueden razonar moralmente, no pueden ser conscientes de ningún trato personal con nosotros, ¿ya? Espero que haya aclarado un poco la duda. Sí, por supuesto, estamos llegando al final del programa. Te agradecemos por habernos venido a aclarar los conceptos, ¿cierto? Y a conversar un poco y a dialogar para nuestra Nonguén, digamos, nuestra localidad, la radio Nonguén, radio comunitaria del 107.9. Y si quieres, puedes hacer las palabras de cierre, si quieres redondear o decir tus últimas palabras, y cerramos el programa. Gracias por la invitación. Bueno, invito a todos a que se informen sobre el veganismo, los derechos animales, y que investiguen lo que es el especismo, porque hoy en boca generalmente se habla mucho de lo que es, por ejemplo, el machismo, el sexismo, pero hay otro tipo de discriminaciones arbitrarias que también están siendo invisibles en nuestra sociedad, como es el especismo, ya que es la discriminación en función de la especie. Así que invito a todas las personas a informarse sobre esto, de que si nosotros realmente queremos una vida, queremos vivir éticamente, queremos ser justos con las discriminaciones arbitrarias. Y esto también es importante, los demás animales también importan, y muchos de ellos lamentablemente no están siendo defendidos correctamente. Así que ese es como el trabajo que nosotros tenemos los abolicionistas, ¿ya? Bueno, y también los invito a seguir la página de Defensa Animal, pueden seguir mi página personal que se llama Nicole Activista. Eso. Ya, pues te agradecemos y esperamos tenerte en otra oportunidad en nuestra radio Nonguén. Gracias, Nicole. Chao. Chao.